Hola, buenos días o buenas noches a todos. Mi nombre es Walter Daniel Hernández. Esta es una idea que me sugirió un amigo. Y es la de plasmar sucesos extraños en los sueños. Ya que nuestro cerebro está activo cuando dormimos y somos nosotros mismos quien los vamos recreando. Tengo muchísimos que todavía me acuerdo. Aquí les dejo algunos de esos sueños. Me encontraba en mi casa. Todo iba de lo más normal. Bueno, normal entre comillas. Mi casa tenía un jardín en el fondo, cosa que en la vida real no tiene. Lo que quiere decir que casi siempre en los sueños no cuestionamos nada. En ningún momento dije ¿qué hace este jardín acá? En vez de eso me puse a regar las plantas. Cuando de arriba de un limonero apareció una criatura. Era un duende que me empezó a arrojar limones. En esta ocasión no tendría el problema del cuerpo pesado al correr. Cosa que iba a necesitar de inmediato. Así que sin titubear empecé a correr. Y como era de esperar, el duende también me empezó a correr. Salté un paredón altísimo. Quedé del otro lado esperando que el duende también saltara. Como no cruzó el paredón pensé que me había deshecho de él. Pero empecé a ver que del otro lado del paredón volaba tierra por el aire. Es cuando me di cuenta que el duende persistente estaba cavando un hueco bajo la tierra para pasar el paredón. Seguí corriendo. De repente me encontraba en el fondo de una casa, donde había una parra de uva y unas plantas de enredaderas. La casa estaba en silencio. Lo que más me atemorizaba era que estaba usurpando propiedad privada. Y que en cualquier momento se iba a abrir la puerta de la casa que daba al fondo y alguien me dispararía con un arma. Efectivamente se escuchaba como alguien abría la puerta como desesperado. Yo me esperaba que salga un tipo gritando con un rifle. Pero en vez de eso apareció el duende más furioso que nunca. Yo para eso estaba en el aire y veía la secuencia desde arriba. Vaya sorpresa. Haciendo movimientos como si estuviera nadando podía volar. Solo tenía que ejercer una presión hacia arriba. Me maravillaba de pensar y decía: cuando le muestre esto a los demás voy a ser el mejor. Pero tenía una contra. Y es que cuando dejaba de mover los brazos iba perdiendo altura. Llegué a estar al ras del piso y el duende corrió para atacarme, pero logré despegar vuelo otra vez. La verdad no era fácil mantenerse mucho tiempo flotando. Así que como flotando nadando llegué a subir a la terraza de la casa. El duende salió corriendo para otro lado. Pero me anticipé a la jugada. El duende de seguro había ido a buscar una escalerilla que le dé acceso a la terraza. Yo para eso estaba en el medio de la calle. El lugar más seguro para ver si se acercaba. El duende apareció arriba de la terraza. Había conseguido subir. Desde la terraza me señalaba el cielo. Yo miré y quedé paralizado. Una roca asteroide se acercaba. No era de gran tamaño, pero me aterrorizaba el saber lo que sucedería cuando chocase contra el planeta. El asteroide desapareció en el horizonte. Y a lo lejos se pudo ver la explosión. Yo no noté ningún cambio después que el asteroide chocara la Tierra. O al menos era lo que creía. La gente gritaba y corría. Señalaba algo que estaba en sentido contrario a lo que yo miraba. Así que naturalmente volteé a mirar. Por lo que vi prácticamente era innecesario correr. No tenía sentido. Era una muralla de agua, no de metros, sino de kilómetros de altura. Así que cerré los ojos y me aferré fuerte a un árbol.
para lo que me iba a servir. O sea, para nada. El duende estaba arriba del árbol y se me reía. Algún insulto le hice, pero más atento estaba a lo que iba a pasar cuando el agua golpeara con fuerza el lugar. Si yo me esperaba toneladas de agua encima y salir arrastrado con fuerza muchos kilómetros. Eso no sucedió. En vez de eso sentí agua desde la planta de los pies hasta la cintura. El agua llegó hasta esa altura y empezó a bajar lentamente. Veía a toda la gente festejar y a salir de los lugares donde se habían escondido inútilmente. Yo también me sumé a ese festejo y a reírme. Ya a esta altura al duende no le prestaba atención, hasta estaba al lado mío. Por lo que me había hecho pasar me burlaba de él. Entre risas y festejos. No le presté más atención al duende. Pero este otra vez emitió un sonido. Y una vez más señaló al cielo. Era otro asteroide. Pero 100 veces más grande que el anterior. Si el anterior había provocado tanto caos, este era imaginable el desastre que haría. De hecho, el fin de la humanidad era inminente. Otra vez el caos y las corridas de la gente. Ahora en el medio de la calle yo gritando. Y el duende al otro lado de la vereda revolcándose de risa. Fin del sueño. En esta oportunidad me levanté a mitad de la noche. Miré para un costado y lo vi a mi primo durmiendo. Eso me tranquilizó. Antes tengo que mencionar que en esa época en donde éramos chicos, todos los fines de semana íbamos para allá. Porque es ahí donde vivía la madre de mi primo. Me acuerdo despertar y estaba medianamente oscuro. Me dirigí hacia el comedor. Crucé la puerta y vaya sorpresa. Otra vez estaba entrando a otra réplica del dormitorio. En los dos dormitorios estaba mi primo durmiendo. Tenía que despertarlo para decirle qué estaba pasando. El problema era a cuál de los dos despertaba. Ya que las habitaciones eran idénticas. Dos camitas chicas separadas por una mesita de luz. Me decidí despertar al primo de la habitación de la cual había salido yo. Que a mi entender era la original. Salvo por el escabroso detalle que de la primera habitación de la cual me levanté de la cama para ir al comedor. Estaba yo durmiendo en la cama de al lado. Así que me dirigí a la otra habitación donde solo mi primo estaba durmiendo. Porque me aterrorizaba pensar qué sucedería si me despertaba a mí mismo. Ahora la segunda habitación no estaba. En lugar de eso había un pasillo parecido a un túnel. Se veía demasiado oscuro. Pero del otro lado se podía apreciar una melodía. Así que lentamente crucé el túnel. A medida que me acercaba al final del túnel se podían ver sombras. Ya la melodía sonaba más fuerte. Ahora ya la escuchaba con claridad y la reconocí. Todavía no tenía la visualización necesaria para saber de quién eran esas sombras. Pero en una punta casi a la salida del túnel llegué a ver un piano. Es de este donde salía la melodía. La melodía era esta. A decir verdad, una hermosa melodía. Lo que no me parecía hermoso era que el piano sonaba sin que alguien lo toque. Pero me disponía a entrar en aquella habitación espaciosa. Cuando me disponía a cruzar el umbral de aquella puerta, un hombre calvo me gritaba del otro lado. Y me decía: "No entres. Volvé por donde viniste". Me gritaba con desesperación. Yo le respondí: "¿Qué pasa?". Y me dijo: "¿Acaso no te das cuenta de la situación? Vuelve a cruzar el túnel. Vuelve a tu cuerpo, no lo descuides". Otra vez le grité entre la melodía que apagaba mi voz. "¿Pero por qué? ¿Qué pasa?". Y me dijo: "Asoma tu cabeza. Y mira a tu derecha". Ya no había más preguntas que hacerle al tipo calvo. Solo agradecerle y empezar a correr. Ya tenía todas las respuestas. Las sombras eran de por lo menos más de 50 esqueletos humanos. Bailando al compás de aquella melodía. Mientras corría por el túnel que se iba cerrando.
Escuchaba los gritos del que me había advertido que no cruce la puerta. Los gritos eran desgarradores, lo estaban matando. Deberían ser esas cosas. La melodía seguía sonando. Yo no pretendía ser ningún héroe o en salvarlo. Así que era lamentable por aquel tipo. El túnel era más largo a la salida que cuando había entrado. O por lo menos no recordaba que me había costado mucho entrar. Pero a lo lejos veía la salida. Segundos más tarde cruzaba el umbral de aquella puerta. Porque la luz de la habitación ahora estaba prendida. Y contemplaba esa luz que me había llevado al puerto de salvación. A fin del sueño. Me levanté exaltado. Miré al costado y estaba mi primo. Ya era de día. Conté el sueño y recuerdo que mi tía me dijo: en esa habitación donde duermen ustedes murió la dueña de esta casa. La encontraron muerta en su cama. Una pista de baile. Vaya a saber dónde carajo estaba. Podía ver bailar a toda la gente a mi alrededor. Tanto mujeres como hombres. Y yo más duro que rulo de estatua. Pareciera que alguien iba a tocar en vivo. Se podían ver instrumentos. Pero no había escenario. Los que iban a tocar parece que lo harían al ras del suelo. Los primeros músicos se iban acercando. La gente empezó a juntarse enfrente del grupo que iba a tocar. Todo estaba listo. Pero faltaba el cantante. Pero este nunca llegaba. La gente se empezó a impacientar y empezaron los primeros silbidos y abucheos. Alguien me dijo si no me animaba a cantar yo. Yo le respondí que no conocía los temas del grupo de Tommy. La rareza era que conocía el nombre del cantante, pero nunca lo había sentido nombrar ni tampoco escuchado sus temas. Así como tampoco conocía la imagen del tipo. De todas maneras dije que sí. Hasta me di el lujo de ordenar a los músicos y decirles que el primer tema sea el del pasito de Tommy. Que vaya a saber cuál era. Pero por alguna razón conocía el nombre del tipo y de la canción. El tipo de la izquierda empezó con un solo de batería. Al estilo Metallica. La gente empezó a aplaudir. Yo ya estaba por empezar a cantar. Vaya a saber qué es lo que carajo iba a cantar. Nunca pude hacerlo porque de atrás de una cortina apareció Tommy. En un segundo me sacaron el micrófono y por poco no me sacan a patadas. Daba la sensación que hubiera cometido algún crimen. Los patóvicas del lugar se me abalanzaron y me corrieron a empujones. Que de por cierto los patóvicas se veían raros. Tenían puesta una vestimenta que parecían romanos. Ese tal Tommy también era raro. Era una mezcla entre el conejito Alejandro, pero se vestía como Pocho la pantera. Yo me empecé a reír. A lo cual este tal Tommy se me quedó mirando serio. Otro que a mi parecer sería un fanático, me susurró al oído diciéndome de que te ríes. Este tenía puesto un traje de astronauta. Ya casi empezaban a tocar. Cuando este Tommy hizo una señal. A la cual obedecieron en el acto tanto los patóvicas como los músicos. Los patóvicas y otras personas vestidos de traje empezaron a trabar las puertas de aquel lugar. Yo le pregunté al tipo con traje de astronauta. Y le dije pero ¿por qué traban las puertas? Y me dijo porque toca el gran Tommy. Así que el show comenzó. A decir verdad la música era más rara que el mismo Tommy. Era una mezcla entre cuarteto, cumbia y bachata. Es decir, un desastre. La canción desvariaba entre lenta y de repente movida. Así como la voz que al mismo tiempo parecía un aullido de lobo. Poco a poco se iba desfigurando la canción. Como la misma imagen de Tommy. Ya solo se escuchaban tambores. Como los de un ritual parecido a los de un banda. La gente empezó a retroceder. Como entendiendo que algo raro estaba pasando. Lo más loco es que yo estaba bailando esa música. No me podía mover. Solo bailar. En realidad mis pies se movían solos. Es como que mis zapatos manejaban mis pies. En realidad era increíble. Creo que en ese momento bailaba mejor que el mismo Chayanne. Lo malo era que lo hacía en contra de mi voluntad. Veía a los demás alejarse de Tommy y su banda. Y yo como un idiota bailando solo. Hasta que Tommy se empezó a acercar donde estaba yo. Me miraba de costado y se reía. Ese Tommy era el mismo Satanás.
No cabía la menor duda. Ya no había ninguna persona alrededor. Estaba yo y este demonio, que bailaba alrededor mío. Era escalofriante en la forma que miraba. Se escuchaban tambores y gente gritando. Pero por alguna razón aparecí en el hospital. Podía escuchar a los médicos y mis padres debatir por alguna situación. El médico entró y me dijo: amigo, ya lo decidimos. Vamos a tener que cortarte las piernas. Yo le dije, ¿pero por qué? Me respondió: porque no podrás caminar más. Solo bailar. Es más, ya vamos para el quirófano. Yo quería escapar pero no podía. Ahora me puedo dar cuenta que tan idiotas somos en los sueños, porque ya ni siquiera los zapatos tenía puesto. Pero la anestesia ya estaba haciendo efecto, ni fuerzas para gritarle a mis viejos, que los podía ver hablar con el cirujano a través de una ventana. Gritaba pero no me escuchaban. Les quería decir que no dejen que me corten las piernas. El cirujano corrió la cortina y me miraba riéndose. El cirujano era Tommy. A fin del sueño. Más allá de las atrocidades y abominaciones que uno puede presenciar en el reposo nocturno, no hay sueño más perturbador con soñar con tu expareja. Pero ya estaba en ese lugar. La sensación de melancolía se puede sentir. No obstante, el subconsciente te hace un pequeño guiño para que te des cuenta que no es real. Cosa que de por sí omitimos. Y en el mundo sueñístico que creamos en el transcurrir del mismo, nos llevará a estados de demencia. El lugar era casi igual. La casa de mi ex también era igual. Salvo por el pequeño detalle que al lado de su casa había un supermercado de proporciones colosales. Y como mencioné en un sueño anterior, al estar en ese lugar no cuestionamos nada. En vez de eso quería averiguar que también estaban los precios. Al parecer la estaba pasando agradable. En la casa de mi ex me recibieron demasiado bien. Casi que parecía un sueño. La sensación de melancolía y a la vez tristeza seguía. El día parecía ir a 1000 kilómetros por hora. Pude llegar a estar en muchos lugares al mismo tiempo. Desde ir a la playa, andar en bicicleta, pasear por un bosque hermoso, hasta pude estar en McDonald's. Pero no recuerdo el sabor de las hamburguesas. Todo muy bien realmente. Hasta hice caso omiso que la mascota que nos acompañaba era un canguro. Y otra vez por el barrio de mi ex. Pero ya el supermercado gigante no estaba. Pero de la nada apareció un tal Robbie, que le daba un abrazo a mi ex. De por cierto, un abrazo bastante raro y cariñoso. Otra vez la angustia y el nudo en el pecho. El escenario cambió de repente, ahora ya en el fondo de la casa. Ese tal Robbie seguía todavía en el lugar. El trato hacia mí empezó a cambiar. Las personas de alrededor mío se mostraban hostiles. Ya no eran buenos ni bondadosos conmigo. Un tipo con un sombrero me echaba de aquel lugar. Y nadie, ni siquiera mi ex, oponía resistencia a esa decisión de aquel tipo. De la nada aparecí en la calle. Así como de la nada en la puerta de mi casa. Mi casa estaba abandonada. Adentro estaba todo destruido y viejo. Como si hubieran pasado años sin que alguien viviera ahí. Esto me cuesta decirlo. Pero en ese mundo tenía los recuerdos de mis padres muertos. Pero los recordaba cuando estaban vivos. Así como otras personas conocidas que ya no estaban. El tipo del sombrero que me había echado estaba ahí. Me seguía donde iba. Hasta pude estar en la casa de mi primo. La casa de él también era rara. Mi primo me dijo que mire el cielo. Miré y las nubes tenían formas extrañas. El tipo del sombrero decía todo es un sueño. Y mi primo asentaba la cabeza diciendo sí. Pero como dije antes, al omitir tantas cosas terminamos en demencia. Mi subconsciente lo sabía o me lo hacía saber. Pero yo respondía, ¿y entonces por qué no despierto? El tipo del sombrero decía: acá vas a morir. Tienes que volver a tu otro lugar. Se sumó otra persona que en ese lugar era conocido. Pero jamás lo había visto. Y me decía: tenés que cederle el lugar a tu otro par, que está esperando del otro lado. Este es su lugar, no el tuyo. La voz del tipo de sombrero se escuchaba decir.
Tu doble tiene que venir a morir en este mundo. Ya es hora. No puede escapar. Que te devuelva a tu lugar. Por tercera vez la melancolía y tristeza volvieron. A la misma vez la sensación de estar escapando de algo. No era para menos. La policía me buscaba para llevarme. Yo había matado a ese tal Robbie. En ese momento tenía la imagen como lo había matado. Pero la sensación era de que no había hecho nada. De todas maneras me buscaban para darme una inyección letal. Estaba condenado a muerte. El tipo del sombrero se reía y me decía: te lo dije, acá vas a morir. Vuelve a tu mundo. No quise seguir escuchándolo y salí corriendo. Otra vez por el barrio de mi ex. Pero ahí estaban todos corriéndome. Gente conocida y no conocida. A eso se sumaba la policía y el ejército. En el cielo aviones y helicópteros se sumaron a la búsqueda. Lo peor que entre las filas de la masa de gente que me perseguía estaba ese tal Robbie. En ese lugar no había conciencia o pausa para nada. Para parar de correr y argumentar que yo no lo había matado. No importaba nada. Era correr o morir. Pero lo inevitable sucedió. Me atraparon. Me llevaban dando de patadas. Pero al menos no podía sentir dolor. O no sabría describirlo. Llegamos a un lugar irreconocible. Parecía un templo. Como hay en las películas de los romanos. Pero por alguna valiosa razón no le temía a la inyección letal. De seguro era la lucha interna entre mi cerebro y el subconsciente. Que a cada paso me daba una señal de que pronto todo terminaría. Como dije, no le temía a la inyección letal. Que era lo que estaba planeado. Pero lo que seguía a continuación estaba fuera de todo contexto. De la multitud apareció un gordo gigante y pelado. Pero lo peor es que sacó un hacha más grande que él. El tipo medía más de 2 metros de altura. Y el hacha medía como 3 metros. Todo estaba preparado para una decapitación. Podía elegir entre verme a mí mismo como me decapitaban. O la opción de primera persona. El subconsciente me seguía dando señales para desconectar el cerebro. Que es como quien desconecta un aparato eléctrico. Con el fin de interrumpir la labor de dicho aparato. Esta era la señal del subconsciente para poder irme de ese horrible lugar. El tipo levantó el hacha con fuerza. Pude ver la punta del hacha en lo alto. Para luego bajarla con fuerza y así ver mi cabeza salir rodando. Pero también vi a ese tal Robbie besar a mi ex. Y burlarse de mí a carcajadas. Mas también pude ver al tipo del sombrero decirme: que te vaya bien y mucha suerte. No vas a sentir nada. Vuelve a tu mundo. Adiós amigo y buen viaje.